Listo, perfecto. Bueno, yo me llamo Carlos Andrés Uribe Trujillo. De formación soy ingeniero ambiental y antropólogo y estudié un poquito de biología. Ahora me estoy tratando de graduar en mi doctorado de ingeniería con el proyecto que les vengo a presentar, que es un modelo de biorefinería para la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Este proyecto lo vengo desarrollando con el grupo interdisciplinario de estudios moleculares de la Universidad de Antioquia, que es un grupo de investigación afincado en el Instituto de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Pues digamos que la aproximación de este concepto de biorefinería se deriva de la concepción de refinería de petróleo, en la que una fuente como el petróleo se transforma en una serie de productos, en el caso del petróleo, por ejemplo, lubricantes, combustibles, plásticos. En el caso de la biorefinería, pues digamos que se exploran también combustibles gaseosos, líquidos, agroinsumos como fertilizantes, energéticos como energía eléctrica, energía térmica, energía mecánica, alimentos como aminoácidos, proteínas unicelulares, todo basado en la misma fuente, digamos, de biomasa residual. Eh, a nosotros como grupo de investigación, digamos, nos viene dando vueltas en la cabeza el problema de la biomasa residual desde hace unos 30 años. Yo me involucré con esto a través de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que era como mi quehacer, pues mi vida giraba en torno a bonos de carbono y huellas de carbono, pero me fui enamorando como de estos procesos de aprovechamiento de biomasa residual. Eh, en un sentido amplio, pues nosotros estábamos preocupados por el rompimiento de los ciclos biogeoquímicos mediante actividades antrópicas. Puntualmente, a mí me tocó desarrollar varios proyectos de captura de biogás en rellenos sanitarios y eso empezó como a calarme y digamos, a, sugerirme que había que cambiar ese paradigma de la gestión de residuos, llevar biomasa residual a un relleno sanitario iba como en contravía de lo que habíamos aprendido del ciclo del carbono. Y como lo decía Ludwig ahorita, pues en realidad eso va en contravías de la vida en el planeta, ¿cierto? El ciclo del carbono, y teniendo pues en mente que todos los seres vivos en nuestro planeta, bueno, la inmensa mayoría de los seres vivos de nuestro planeta están basados en carbono, y que hay digamos, un flujo necesario para que haya, digamos, materiales de construcción para nueva vida, eh, y que estábamos interrumpiendo porque sacábamos productos frescos de los suelos colombianos que iban a nuestras áreas urbanas como frutas, verduras y cárnicos, y luego en vez de retornarlos a los suelos, pues los íbamos y los encapsulábamos compartimentalizando estos materiales dentro de los rellenos sanitarios. Entonces, eh, como pensando en cambiar ese paradigma, en ver otras oportunidades, pues empezamos a contemplar la idea de biorefinería. La idea de biorefinería, pues entonces, en este ámbito en el que estamos como conversando, encaja muy bien con ese concepto que los ingenieros de General Electric desarrollaron en principios de los 90, que era la ecología industrial, del cual pues los franceses derivan el concepto y los chinos derivan el concepto de economía circular, ¿cierto? Entonces, eh, esta es una estrategia donde queremos dejar de lado estos sistemas que solamente son costos y empecemos a ver sistemas donde haya flujos positivos de caja, donde se puedan articular estos, digamos, flujos residuales, eh,
con diferentes tipos de industrias, con diferentes tipos de necesidades y que de alguna manera emulemos esos ciclos naturales que en el planeta llevamos unos 3.800 millones de años desarrollando, recirculando esos materiales y haciendo, digamos, disponibles insumos para la vida, ¿cierto? Entonces, nos interesó la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos porque ya existe un andamiaje o una estructura, tanto para su recolección como para pues, para su acopio en ciertos sitios. Además, es una biomasa que se produce de manera constante, todos los días, en promedio, según la FAO, producimos unos 300 gramos de biomasa, eh, y esto es pues lo que disponemos, digamos, en forma sólida. eh, entonces nos permitieron empezar a pensar como en estrategias, digamos, para abordar ese flujo de biomasa residual. Nosotros en el laboratorio pues hemos explorado diferentes maneras de aproximarnos al aprovechamiento de la biomasa residual. La idea es encontrar las propiedades de esa biomasa residual que, digamos, le den un mayor valor agregado a los procesos de aprovechamiento. En ese sentido, pues entonces hemos hecho con estos sustratos de biomasa residual productos tan diversos como por ejemplo tenemos una planta de producción de ácido cólico a partir de bilis vacuno. Tenemos diferentes estrategias, digamos, de aprovechamiento, pero para la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, eh, encontramos que el proceso de digestión anaerobia nos permitía, digamos, separar muchos flujos que podían ser flujos interesantes de dos maneras. La primera es que se podían producir productos de alto valor agregado, pero en pequeñas cantidades. Otra, digamos, era que se podían producir grandes cantidades de productos muy pertinentes, pero que, digamos, no tenían tanto valor agregado. Entonces empezamos a estudiar esa caja negra que era la digestión anaerobia, empezamos a caracterizar los procesos y con base en eso, pues hicimos unos diseños que nos permitían separar las diferentes etapas de la digestión anaerobia. Con base en esos diseños, entonces empezamos a estudiar estrategias para el aprovechamiento de los flujos que se podían derivar de estos procesos. En general, la digestión anaerobia tiene un primer proceso de hidrólisis donde hay un rompimiento de las moléculas grandes. Luego viene la acidogénesis, donde se producen ácidos de bajo peso molecular, como el ácido sucínico, propiónico. Y luego viene la cetogénesis, acetatos, que es el alimento principal de la última fase, que es la fase metanogénica. Nosotros, en principio, y en los sistemas que empezamos a explorar, pues valoramos tres corrientes. La primera es la producción de biogás, que es un combustible gaseoso, eh, que pues para nosotros es digamos, el verdadero combustible renovable, toda vez que es un proceso que se puede, pues es un combustible que se puede producir en cuestión de días. Es un combustible muy estable, con bajos riesgos de explosión. La CREG, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas del Ministerio de Minas y Energía, lo tiene regulado tanto para redes domésticas como redes aisladas. Es, digamos, es un combustible que es más o menos entre un 65 y un 70% de metano, y pues a la luz del gas natural, que es un 99% metano, pues básicamente lo único que hay que hacer es retirarle el CO2 y así tenemos un combustible equivalente a aquel que se produce por milenios en procesos geológicos, ¿cierto? Del biogás hay diferentes procesos de aprovechamiento. Nosotros hemos experimentado con estos procesos eh, tanto a etapa de laboratorio como a etapa industrial.
De los que nosotros hemos hecho, digamos, a etapa de laboratorio, están la limpieza del gas, que es lo que se conoce como en la literatura como el biogás upgrade, que es retirarle el ácido sulfídrico y el CO2 al biogás para tener un combustible equivalente al gas natural. Eh, Estamos a puertas pues de iniciar un proyecto en el que vamos a tener una infraestructura un poco más, digamos, un piloto más cercano a la escala industrial para hacer este upgrade del biogás. Tenemos ya procesos de mediana escala y escala industrial en términos de generación de energía eléctrica. Tenemos ya dos motogeneradores modificados por nosotros para, pues son motores de gasolina que hemos modificado para que funcionen con gas, un proceso parecido como al poner el gas vehicular. También esto lo estamos desarrollando con un grupo de ingeniería mecánica de la universidad. Entonces ya vamos a tener un motor estacionario diésel modificado, que es hasta ahora lo más grande que hemos tenido. Es un motor muy interesante porque puede reemplazarse hasta el 87% del diésel que produce. Esto lo estamos haciendo pensando en zonas no interconectadas que en este momento están generando con diésel en unos costos impresionantes, tanto en términos ambientales como energéticos, porque hay municipios que tienen que transportar este diésel inclusive en avión. Entonces, queremos aprovechar la biomasa residual que se produce en estos municipios para, digamos, complementar esta oferta energética. En muchos de los casos solamente llegan a 4 horas de energía eléctrica. Nosotros queremos entonces con este proyecto entonces, abordar esa necesidad. Eh, También hemos hecho a pequeña escala cogeneración con motores más pequeños, y lo que hacemos es que aprovechamos ese calor residual. En esquemas, por ejemplo, agropecuarios lo hemos utilizado para el calentamiento de agua y en esquemas como asociados a rellenos sanitarios hemos evaporado lixiviados. Eh, También tenemos un proyecto para concentración de efluente, que sería el segundo producto acá, que es un fertilizante muy interesante porque es un fertilizante soluble. Entonces, este es el que dice aquí fertirriego. Em, para esquemas, por ejemplo, de agricultura, eh, digamos, altamente tecnificada, como por ejemplo riego por goteo o esquemas como por ejemplo cultivos hidropónicos, el fertirriego que sale de este fluente es ideal porque nos evita un paso de dilución que se tiene que hacer con los fertilizantes sólidos para poder entrar, digamos, a conversar con estos sistemas sofisticados de riego y de fertilización. Eh, Nos permite también, por los procesos que hemos diseñado en nuestra biorefinería, tener un efluente con altas concentraciones, por ejemplo, de nitrógeno, por una estrategia que tenemos de recirculación y eso entonces nos permite tener digamos, un fertilizante muy poderoso que, digamos, nos permite entrar a conversar con diferentes tipos de esquemas digamos, industriales y agropecuarios, tanto pensados en términos de nuestros suelos agrícolas colombianos, como nuevos desarrollos que estamos apoyando en zonas urbanas, como por ejemplo un proyecto que tenemos en un barrio en Medellín que se llama el barrio Moravia, donde estamos aprovechando este fertirriego para el desarrollo de cultivos que se puedan aprovechar por parte de un restaurante que se llama Buen Comienzo para niños de 0 a 3 años. Eh, dentro de los procesos biológicos que estamos explorando, pues aunque sabemos que también se puede sacar metanol y butanol, tenemos ensayos de producción de etanol a partir de biogás y a partir de un digestato, que es la fracción sólida del aprovechamiento mediante digestión anaerobia.
Nosotros, digamos, al que le estamos apostando es al del aprovechamiento del digestato y lo estamos haciendo a través de una hidrólisis enzimática. Nosotros también conocemos que hay un proceso de hidrólisis química, pero el de enzimática pues tiene unos costos significativamente menores y digamos menos dependencia de insumos externos, entonces le estamos apostando a ese. Eh, los procesos de, digamos, de hidrólisis nos permiten hacer lo que se conoce como sacarificación. De ahí nosotros queremos explorar la producción de biopolímeros y fibras de carbono, nos parece muy interesante. También la producción, y a ustedes que son de Santander, de pronto les puede sonar esto, de lubricantes para pozos con celulosas modificadas que se necesitan para hacer perforaciones petroleras. Eh, nosotros, digamos, hemos evaluado este abanico grande de productos de manera que podamos encontrar diferentes modelos que se acomoden como a las necesidades colombianas. Nosotros hemos encontrado que en la literatura se promueven procesos que son completamente, digamos, desligados a nuestra realidad. Nosotros tratamos como de encontrar, bueno, esto aquí me va a robar las palabras de mi tutor, procesos de alta pero baja tecnología para poderlos aplicar a los esquemas de gestión de residuos como locales. Nosotros hemos encontrado en esos esquemas de gestión de residuos que muchas veces el personal que está involucrado es un personal, digamos, que no tiene formación eh, universitaria, inclusive formación básica. Hemos encontrado que ese es un alto porcentaje de la población que hace las labores dentro de los rellenos sanitarios, dentro de las rutas de recolección, dentro de los esquemas de aprovechamiento como las secas. Entonces queremos unos sistemas que sean, digamos, fáciles de operar por parte de esa población que vemos como, como la única que se conserva dentro de estos esquemas de aprovechamiento. Nosotros entonces pues a través del escalamiento en diferentes municipios hemos estado en esquemas. Entonces, por ejemplo, Oral, donde cogimos un pequeño motogenerador, le hicimos sistema en el caso unas modificaciones en la cámara de combustión para que pudiera utilizar el biogás que se produce acá. La ventaja que tenemos con la generación de energía eléctrica con estos motores es que no hay que hacer compresión previa del biogás, porque tienen un tiro natural. En este momento, este esquema de aprovechamiento recibe unas 7 toneladas mes, es una pequeña fracción de lo que se genera en el municipio, pero esta cantidad de material nos permite generar unos 3.5 metros cúbicos de biogás día que nosotros aprovechamos mediante la generación de energía eléctrica que almacenamos en unas baterías y eso nos permite prender 5 luces LED durante 8 horas. Esto para la comunidad que está al lado del relleno sanitario es sumamente importante porque les permite llegar hasta y a realizar actividades nocturnas. Antes era un camino muy oscuro y entonces esto, digamos, les ha cambiado como las perspectivas de uso de ese espacio. Entonces allá en el Carmen hicimos ensayos de generación de energía eléctrica a partir de biogás. Nos parece muy interesante, digamos, la combinación de energías. En el relleno sanitario también tienen unos paneles solares, entonces lo que hacemos es que pues, proponemos una combinación entre generación durante las horas diurnas eh, con energía fotovoltaica y en las zonas nocturnas con energía de biogás, ¿cierto? En el sistema de orgánicos del Peñol
lo que nosotros estábamos apuntando era a la generación de un efluente rico. Entonces allá lo que hicimos fue hacer una formulación mineral orgánica del efluente. Se utiliza en cultivos de flores actualmente, flores de exportación, flores con un sello orgánico. Azocol Flores patrocinó parte del proyecto a través de un programa que se llama Flor Verde, y pues es una flor con una huella de carbono muy liviana, una flor que pues tiene unos agroinsumos muy controlados. Entonces por eso es una flor que puede tener unos sellos orgánicos. Eh, También se genera eh, un digestato que en este momento se utiliza en la formulación de fertilizantes mineralorgánicos a través de un programa que se llama Mejor Agro de la Corporación Autónoma Regional de esta zona, que se llama Cornare. Eh, la idea de este proyecto es que este es un primer módulo, que se van a ir añadiendo módulos en la medida en que haya recursos, y así se va a cubrir la totalidad de los residuos del municipio. Este es un pequeño sistema para un pequeño municipio. El municipio se llama Caramanta, es un municipio de más o menos unos 11.000 habitantes. Es un sistema de más o menos unas 2,5 toneladas mes. La idea también es que en la medida en que haya una mejor gestión de los residuos, ellos en este momento solamente estaban empezando a implementar una ruta de orgánicos semanal, pero su proyección es tener 2 rutas semanales. Nuestra experiencia con estos sistemas es que en la medida en que aumentan la frecuencia de recolección, se aumenta la cantidad de residuos. La gente empieza a ser como más diligente en entregar los residuos bien separados. La idea de los residuos bien separados es para poder cumplir con la normatividad del ICA en términos de producción de fertilizantes. La idea de los residuos bien separados es garantizar que no haya una interacción con los residuos no biodegradables, y así entonces no se vean, digamos, afectados por los compuestos, digamos, como por ejemplo los ácidos de bajo peso molecular que se producen, que son los que, digamos, atacan las tintas y empaques, y a fin de cuentas generan lixiviados con un alto poder contaminante. En Caramanta, y en un proyecto que estamos haciendo en Támesis, que es este que está acá, la idea es apoyar esquemas agrícolas. Entonces, por ejemplo, el de Támesis, que es un proyecto mucho más grande, es un proyecto de unas 40 toneladas mes. La idea es comprimir el gas, lo estamos limpiando ya, y vamos a entregarlo a un proyecto que tienen los cafeteros de la zona, de secado comunitario de café. Entonces la idea es que ellos puedan combinar el secado solar en un invernadero, y por las noches hacer recirculación de aire caliente generado con biogás, también haciendo una pequeña generación de energía eléctrica. Entonces la idea es que estos procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos empiecen a conectarse con esas necesidades locales, con esas necesidades de la comunidad, con esas posibilidades también que ya tienen establecidas, por ejemplo, proyectos productivos que ya estén instalados, que puedan hacerse o más livianos en términos de sus impactos ambientales, o más eficientes, incluyendo insumos que sean generados localmente, que sean digamos, derivados de procesos de aprovechamiento de residuos, como los que nos gustan, como, digamos, este grupo de economía circular. eh, y que, digamos, por ejemplo, este sistema está acoplado con todo el esquema de recolección y el del relleno sanitario de Támesis. Ellos están haciendo una ampliación de un nuevo vaso, porque ya, digamos, la vida útil de su relleno sanitario estaba llegando al fin. Con este sistema, digamos, teniendo en cuenta que la caracterización nos dice que más o menos el 55% de los residuos que se generan en el municipio son orgánicos, casi que se duplica la vida útil del relleno, de ese nuevo vaso del relleno sanitario, con el aprovechamiento de los orgánicos. Se reducen los costos de operación de la planta de lixiviados,
se generan muchísimos gases de efecto invernadero menos. En este caso de Támesis, por ejemplo, eh, montamos un pequeño modelo basado en el modelo de Skull Cannon y lo refrendamos con un modelo que tiene la EPA de un programa que se llama Methane to Markets y estimamos más o menos unas 22.000 toneladas de CO2 equivalente anuales que se reducen a partir del aprovechamiento de esta fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Eh, este es un sistema de reacción multietapa y multifase. Aquí lo que hacemos entonces es, en una primera etapa, en reactores de hidrólisis, separar la fase sólida de la fase líquida. Trabajamos entonces en los reactores anaerobios, la fase líquida y la fase sólida. Entonces lo que hacemos es un proceso de estabilización equivalente a un compostaje. En la parte entonces lateral vamos a ver un almacenamiento de baja y luego hay una pequeña casita en donde tenemos el almacenamiento de alta de biogás. Eh, Tenemos otros esquemas diferentes, por ejemplo, el esquema, este es el proyecto que tenemos instalado en el barrio Moravia. En este fue que yo desarrollé mi doctorado. Aquí entonces tenemos otros, digamos, una variedad más amplia de productos. Aquí entonces aprovechamos las condiciones del morro para poder evitarnos algunos consumos energéticos, sobre todo en términos de bombas. Lo que hacemos es un esquema en el que hacemos una molienda que nos permite tener un digestato, nos permite tener un material sólido que es, en una cama de percolación se separa. Este material, entonces, aquí lo estamos aprovechando mediante un cultivo de moscas que nos permite generar proteína. Eh, Luego la fracción líquida es bombeada a estos dos reactores, se produce biogás en estos dos reactores que luego mediante este sistema de limpieza se retira la humedad y se retira el ácido sulfídrico. Luego se hace una contabilización y se llena el almacenamiento de baja. Acá también tenemos una compresión. En este momento estamos haciendo digamos, un ejercicio de economía circular con el restaurante que les había comentado previamente. Nosotros entonces recibimos material separado en fuente de ellos, de residuos de preparación y de comida, y nosotros les entregamos una pipeta de gas, digamos, en contraposición. También estamos empezando con los niños a tener un programa, digamos, que se llama los Defensores del Morro. Esto era el antiguo botadero de Medellín, que ahora, pues como lo ven, está lleno de árboles, pero estuvo ocupado mucho tiempo por unas invasiones. Entonces, en este caso, pues nosotros lo que hacemos es eh, promover prácticas que sean sostenibles dentro de este morro. Entonces tenemos unas canasticas donde cada niño de los defensores del morro pues está cultivando ciertas cositas. La idea es que esto se empiece a volver casi que como la cotidianidad de los sábados allá en el morro. Nuestra idea es que los niños entiendan sobre la producción agrícola. Eh, También reproducimos las plantas con las que estamos haciendo la nueva cobertura vegetal del morro, tanto plantas decorativas como plantas que nos ayudan, digamos, con algunos procesos de estabilización dentro del morro. Eh, dentro de este montaje también tenemos la producción de peces y la producción de hidropónicos. Esta era una foto del montaje, no estábamos terminados todavía. Estas tuberías entonces son unas tuberías perforadas donde van tanto plantas menores como plantas mayores, plantas menores en estas entonces que tienen grava que se ven acá, van las plantas mayores, es decir, por aquí, por ejemplo, en las tuberías van las lechugas y aquí en los isotanques van los tomates, ¿cierto? En estos que tienen gorrito que vemos acá se producen los peces, entonces lo que hacemos es con la fracción sólida, tenemos una granja
de mosca soldado. Esas moscas soldados entonces son la proteína con la que alimentamos y complementamos la dieta. Bueno, complementamos es porque todavía tenemos algo de concentrado. Luego de esto, entonces, mediante filtros hacemos una recirculación y eso nos permite entonces alimentar nuestros cultivos hidropónicos. También tenemos un esquema a partir del efluente, donde hacemos un bloom fitoplanctónico y utilizamos peces filtradores para poder hacer aprovechamiento de esa biomasa residual. En estos esquemas, digamos que en promedio tenemos una producción específica de 0.7 metros cúbicos de biogás por metro cúbico de reactor, y cuando lo vamos a ver en términos de la tonelada alimentada del sistema, podemos tener un promedio de producción de 55 metros cúbicos de biogás por tonelada. Esto es para que ustedes se hagan una idea. Un metro cúbico de biogás puede producir más o menos 1.45 kilovatios eléctricos, más o menos unos 7 kilovatios térmicos. Un metro cúbico de biogás pues tiene menos riesgos de explosión que un metro cúbico de hidrógeno, por ejemplo. Y esto es constante. Eh, el efluente estabilizado es, como les dije, uno de los puntos más importantes para nosotros, porque comercialmente es muy atractivo. Digamos, en términos de flujo de caja es muy interesante porque nosotros hemos encontrado un precio atractivo en el mercado, y eso entonces nos ha permitido hacer cierre financiero de una manera, digamos, atractiva para los inversionistas. Como les dije, el sólido residual, pues en este momento, en este esquema de Moravia, lo estamos utilizando para la producción de moscas. También lo hemos utilizado en otros proyectos para la producción de lombrices, y a nivel de laboratorio hemos producido alcohol de segunda generación con ese mismo digestato. Estos son procesos competitivos, entonces en cada sitio pues habría que ver las condiciones del sitio para poder hacerlo. Los procesos de aprovechamiento térmico y eléctrico del biogás encajan dentro de la ley 1715, entonces nos permiten hacer comercialización de los excedentes de energía en la red, nos permiten acudir a, por ejemplo, exenciones tributarias. También los formulados minerales orgánicos pues tienen la posibilidad de ser registrados ante el ICA y comercializados en superficies comerciales, como por ejemplo los supermercados, porque van a tener, digamos, todas las garantías de que es un producto inocuo, que es un producto que no tiene, digamos, contraindicaciones en términos de su aplicación. Eh, Va entonces a generar nuevas, digamos, nuevas posibilidades de nuevos negocios, de reducción digamos, de la presión que tenemos. Del informe de la Superintendencia de Servicios Públicos dice que más del 60% de los rellenos de Colombia están a menos de 3 años de cerrarse, y en los últimos 3 años se han cerrado por lo menos el 20% de los rellenos de Colombia. Entonces es un momento en el que tenemos que repensar esa estrategia de rellenos sanitarios, y por eso entonces pues es que nosotros estamos estudiando esta posibilidad. Eso es lo que nos incita. También, como les digo, el retornar nutrientes y retornar estructura a los suelos, el generar nuevos negocios, también es parte de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que estos productos de investigación no se queden guardados en una biblioteca, sino que se pongan a disposición de la comunidad. Nosotros somos una universidad pública, entonces nos interesa que estos bienes públicos, que este conocimiento público, pues también se lleve y que sea aprovechado por todos. Entonces, pues la idea de nosotros es que muchas más personas se puedan beneficiar por esto. Hay una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero significativa, que también puede llevar, por ejemplo, a generar certificados de reducción de emisiones,
o los llamados bonos de carbono. Hay una reducción de costos operativos para los municipios, hay una reducción de costos en términos de manejo, de eficiencia en la gestión de residuos. Para los otros flujos materiales, por ejemplo, hemos visto en municipios como Jericó que estamos apoyando a Corantioquia en un proceso de gestión de residuos donde vamos también a implementar este proceso, pero vamos con la primera parte, pues que es la implementación de rutas, y también el hecho de separar los biodegradables de ese flujo de residuos ha permitido que las tasas de recuperación en la ECA del municipio, la estación de clasificación y aprovechamiento, suban, porque los materiales se entregan a los recuperadores ambientales más limpios. La gente empieza entonces a valorar diferentes esos flujos materiales y, y los recicladores entonces están viviendo mejor a través de esta estrategia. También otras cosas sociales, digamos, o culturales, las personas que trabajan en las plantas que hemos instalado han cambiado como la imagen dentro de sus pueblos. Los trabajadores digamos, del ámbito de los residuos sólidos casi siempre son los parias, los que nadie quiere al lado, los que huelen maluco. Eh, Tengo el caso, por ejemplo, de don Gilberto en el Carmen de Iguaral, que se le cambiaban de andén. Ahora con la planta y ha mojado un poquito de prensa porque pues, los medios del municipio le han hecho entrevistas, ha estado con el alcalde, ha hecho que él cambie, digamos, bueno, pues que su imagen y, digamos su relación con la comunidad cambie. Ahora es el personaje del pueblo el que maneja la planta de residuos orgánicos y esa resignificación de los trabajadores de los residuos sólidos a mí me parece también súper importante. Eh, y tenemos entonces, pues a partir de esta iniciativa, nosotros hemos también explorado otros residuos, otros flujos de biomasa residual que cumplen con esas condiciones que les dije al principio, se generan con una frecuencia, digamos, interesante, en unas cantidades interesantes. Y pues tenemos proyectos de manejo de porquinasa, gallinaza, de bovinaza, de champiñonaza. Eh, Tenemos esquemas muy interesantes digamos, de articulación con las necesidades de procesos, por ejemplo, de las primeras dos etapas del ciclo de los porcinos. En términos de gallinaza, estamos haciendo una exploración de insuflados y de procesos de aprovechamiento de esa biomasa residual que se articulan con necesidades de las nuevas plantas que se están estableciendo, porque son en zonas, digamos, alejadas. Entonces le vemos posibilidades de que este concepto de biorefinería transite no solamente por la biomasa residual urbana y de residuos sólidos urbanos, sino también que se ponga en servicio, digamos, de esquemas agropecuarios de diferentes escalas.